Bueno, empezamos a grabar. Bueno, la semana pasada habíamos llegado hasta acá, en donde habíamos hablado sobre las compras, las operaciones de compra y las operaciones de venta con sus debidas devoluciones, que lo que teníamos que tener en cuenta, que en las devoluciones de compra lo que se hacía es se deshacía parcial o totalmente la compra que se había realizado. Lo típico es pensar en la situación real, que voy, compro un pullover, llego a mi casa, me lo mido, no me gusta cómo me queda, voy y lo devuelvo, es decir, una devolución de lo que compré. Obviamente, en ese caso, cuando las dos partes llevan sus contabilidades, hay que registrar en una y en otra. En la parte del que vendió es una devolución de lo que vendió, y en la parte del que compró es una devolución sobre lo que compró. Entonces hay que ver las registraciones desde los dos puntos de vista. En las registraciones de compra, como bien dije recién, lo que se hace es un deshace total o parcialmente la compra que se realizó, y lo que se considera es la situación inicial, es decir, lo que tengo que hacer es el contrasiento de la situación inicial. Si había comprado esa mercadería y la había pagado en efectivo, por lo tanto, el deshacer esa compra es ingresar nuevamente el efectivo y hacer un egreso de esa mercadería que estoy entregando. Para la situación de que lo que me devuelvan no es el efectivo, sino que lo dejo como un pago a cuenta, ahí tendríamos un anticipo a proveedores. Aparecería esa nueva cuenta que es anticipo a proveedores. Y en las devoluciones de venta, que es donde nos paramos en la vereda de enfrente, lo que tenemos que pensar es que cuando nosotros realizamos una venta, empiezan a participar cuentas de resultados. Como bien les expliqué el otro día, en las operaciones de venta, que era el asiento de ventas más el asiento de costo, lo que nos preguntábamos era cómo cobrábamos la venta. Bueno, en ese sentido, lo que tenemos que ver es que así como se deshace la compra de acuerdo al asiento original, la venta pasa exactamente lo mismo. Pero normalmente uno lo que dice es, devuelvo la plata de lo que yo había cobrado y me entregan la mercadería. Entonces hacemos un asiento simple de mercaderías a caja. Pero ojo, porque acá lo que tenemos que pensar es que en ese asiento original los que habían participado eran cuentas de resultado, ventas y costo de mercaderías vendidas. Si en ese asiento original yo había vendido 10 pullovers, y de esos 10 vienen y me devuelven 2, si yo pienso rápidamente, digo, bueno, ¿y cuántos pullovers vendí en definitiva? Vendí 8. 10 que había anotado al principio, pero ahora me traen 2, quiere decir que la venta terminó siendo 8. Y eso es lo que yo tengo que dejar registrados en mis libros. Que la venta fue 8, no dejarla en 10 como el original. Entonces acá lo que entra en juego es el deshacer esos asientos en donde participaron las cuentas de resultado. Bien, eso lo habíamos visto. ¿Lo vieron con Luciana en la práctica? ¿Alcanzaron a ver devoluciones? Creo que sí. ¿Sí? Bueno, pues yo le había dicho a Luciana que armara los prácticos de manera tal de ver esas devoluciones. Bueno, no sé si les dijo Luciana, la idea es más o menos en la semana del 17 de mayo tomar parcial. ¿Eso les dijo? No. ¿No? Ay, a ver, me parece que yo borré la foto que habíamos armado un cronograma. A ver, aguárdenme. Me parece que borré la foto. Ahora le digo a Luciana que me la pase. Y ya así ya se los digo bien a ustedes. Hola Luz, escúchame, ¿me mandás una foto de cómo habíamos armado el cronograma para el parcial? Sin querer la borré. Gracias. Bueno, la idea era esa. Que en esta semana del 16, 19, por ahí, o sea, o martes 17 o jueves 19, íbamos a estar tomándole el primer parcial, que no va a ser difícil, chicos, va a ser una operación de compra, una operación de, o sea, en un solo, así en una sola registración general,
todos los temas que fuimos viendo. Bueno, ahora seguimos con un tema nuevo, que acá quiero que presten mucha atención, y se llama cuentas regularizadoras. Si cuando ustedes se acuerdan, y si ya empezaron a estudiar, vieron que cuando dimos clasificación de las cuentas se clasificaban en cuentas patrimoniales, de resultados y en de orden. Las cuentas patrimoniales eran aquellas que respondían a los elementos de la ecuación contable, ya sea el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Y en el cuadrito que habíamos hecho en la filmina, estaba bien distinguido que eran las de activos con sus regularizadoras, las de pasivo con sus regularizadoras y las de patrimonio neto. Entonces acá, yo en ese momento no les hablé de regularizadoras porque era mucho, pero acá sí tenemos que empezar a hablar de qué son las cuentas regularizadoras. Y como bien lo dice la palabra, regularizan. ¿A quién regularizan? A una cuenta que les da origen. Entonces dice, en algunos casos es conveniente desdoblar una medición contable periódica utilizando una cuenta principal y una o dos cuentas regularizadoras. El uso de las cuentas patrimoniales con función regularizadora, es decir, las de activo o las de pasivo, podría deberse a disponer de información más detallada, facilitar la aplicación de normas contables, mejorar el control de ciertos activos y pasivos. ¿Cuál es el sentido de decir, bueno, ¿para qué usamos las cuentas regularizadoras? Justamente, como bien dice el cartel acá, se usan para ajustar o corregir la medición de cuentas patrimoniales. ¿Y cómo se entiende esto? Normalmente las cuentas regularizadoras, como dicen ahí, o sea, normalmente no, siempre regularizan un saldo. Y como bien les dije, podemos tener regularizadoras de activo y regularizadoras de pasivo. Pero ¿cuál es el sentido fundamental que van a tener estas cuentas? Que van a tener saldo contrario a quien le da origen. ¿Hasta ahí vamos? Fíjense, nosotros sabemos que las cuentas de activos siempre tienen saldo como. Prendan los micrófonos y charlamos, si no esto va a ser muy monótono. Las cuentas, Saldo acreedor. las de activo. Deudor. Deudor. Las cuentas de pasivo, saldo acreedor. Ustedes recuerden que siempre el saldo depende de qué lado aumentan cada cuenta. Las de activo, dijimos el otro día que siempre aumentan ¿por dónde? Por el debe. Y las de pasivo y patrimonio neto aumentan por el haber. Entonces siempre, por los que le expliqué el otro día, que no podíamos pagar más de lo que teníamos en efectivo, o que no le podíamos pagar a quienes nos debían más de lo que le debíamos, bueno, en ese sentido, las cuentas de activo y de resultado negativo siempre van a tener saldo deudor, y las de pasivo y patrimonio neto siempre van a tener saldo acreedor. Entonces acá nace esto que son regularizadoras. Y las cuentas regularizadoras siempre van a tener saldo contrario a quien le dio origen. Entonces, si una cuenta regularizadora de activo va a tener saldo acreedor, y una cuenta regularizadora de pasivo va a tener saldo deudor. ¿Por qué? Porque siempre tienen saldo contrario a quien le da origen. Por eso cuando hablamos de regularizadoras, decimos que las cuentas regularizadoras de activo las vamos a llamar PASA. Esperen que, a ver, voy a abrir un Word. Cuando se corte entramos al mismo link, chicos. Total, yo después los voy a grabar y los subo. Fíjense, a las cuentas regularizadoras de activo las vamos a llamar PASA. ¿Por qué PASA? Porque van a ser cuentas patrimoniales del activo, pero van a tener saldo acreedor. Fíjense que nosotros recién acabamos de decir que las cuentas de activo siempre tienen como saldo deudor, pero las regularizadoras siempre tienen saldo contrario a quien le dio origen. Entonces, si le dio origen
un activo, la regularizadora la vamos a llamar pasa, la regularizadora va a ser una pasa, que significa patrimonial del activo, pero con saldo acreedor. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí. Bien, fíjense, un activo que pueda llegar a tener una regularizadora es un documento a cobrar. Como bien sabemos, un documento a cobrar es todo aquel instrumento de cobro que se recibe en una empresa como medio de pago. Es decir, alguien nos quiere pagar y nos paga con un pagaré, que sabemos que el pagaré es un documento a sola firma que en una fecha determinada tiene un vencimiento. Entonces eso es un documento a cobrar. Pero a veces, y ya lo van a ver en las prácticas, ese documento, por ejemplo, tiene un valor, 20.000 pesos. 20.000 pesos. Pero en esos 20.000 pesos, realmente lo que nosotros teníamos que cobrar, debíamos cobrar, a lo mejor eran, no sé, 18. Entonces, 18. Esos dos de diferencia, que es la financiación que cobramos por haber vendido a plazo, son los intereses por la financiación. ¿Sí? Profesora, Sí. no, si usted quiere mostrar el Word, no se ve solamente la filmina. ¿No se está viendo el Word? No, la filmina. Ah, yo pensé que se estaba viendo. A ver, aguárdenme. Y yo estaba escribiendo como si nada. ¿Ahora? Sí. Ah, bueno. Bueno, a ver, empiezo de vuelta. Fíjense, si yo tengo una cuenta de activo, sabemos que las cuentas de activo tienen saldo deudor. Eso ya es regla, lo vimos en la clase pasada y no hay vuelta atrás. Pero cuando nace una regularizadora, que estas regularizadoras nacen como consecuencia de que hay alguien que le da origen, y en este caso es un activo, las regularizadoras siempre van a tener saldo contrario a quien le dio origen. ¿Y cómo se van a llamar para el caso de las que regularizan a un activo? Cuentas PASA. ¿Qué significa PASA? Patrimonial del activo con saldo acreedor. O sea, son patrimoniales del activo, porque dependen de un activo. Pero el saldo es contrario, es saldo acreedor. ¿Hasta ahí vamos? Fíjense, un ejemplo claro de una patrimonial del activo es un documento a cobrar. Por ejemplo, recibo un documento cuyo importe es 20.000 pesos. Pero ese importe incluye 2.000 pesos de financiación. Por lo tanto, lo que yo realmente tenía que cobrar eran 18. Estos intereses por la financiación van a empezar a actuar en la contabilidad de la empresa como una cuenta PASA, patrimonial del activo con saldo acreedor. ¿Qué significa? Me va a regularizar el valor del documento, porque me va a decir, no, pará, realmente vos no tenés que cobrar 20, tenés que cobrar 18, los otros dos son por intereses. Los intereses, ¿qué cuentas son? ¿Patrimoniales o resultados? Resultados. De resultado. ¿Y qué tenemos que hacer con los resultados? Apropiarlos al periodo que corresponde. Entonces, en este momento lo que yo quiero hacerles entender es esto, que este documento a cobrar que nosotros recibimos y tiene intereses incluidos, esos intereses los voy a tener en cuenta en la registración como una cuenta PASA, patrimonial del activo con saldo acreedor, porque me va a regularizar a un activo. Lo contrario ocurre con un pasivo. Con un pasivo nosotros sabemos que los pasivos siempre tienen saldo acreedor.
¿Por qué? Porque los pasivos aumentan por el haber. Pero las regularizadoras que surjan de esos pasivos, se van a llamar PPSD. ¿A qué responde la sigla? Patrimoniales del pasivo, porque nacen de un pasivo, pero con el saldo deudor, saldo contrario a quien le dio origen. Y si acá estábamos hablando de un documento a cobrar, ¿cuál puede ser una cuenta que dé origen a un documento en un pasivo? ¿Un documento a qué? A pagar. ¿Sí? Un documento a pagar es una cuenta patrimonial del pasivo que puede llegar a tener incluso ese documento financiación. Vamos a hacerlo al revés. Acá yo tenía que cobrar el documento, acá lo tengo que pagar. Firmo un documento por 20.000 pesos, pero de esos 20.000, 18 era la compra original y 2.000 es por la financiación que me están otorgando. Entonces quiere decir que toda la financiación que surja de un activo, fíjense, la financiación que surge de un activo termina siendo ¿qué? Un resultado positivo, porque a la larga esos intereses yo los termino ganando, ¿sí? Porque fueron intereses que cobré, que gané por haber financiado a plazo. En cambio, los intereses que surgen de un pasivo es una financiación que surge de un pasivo, termina siendo un resultado negativo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Eso yo, para que ustedes, después lo vamos a ver más adelante, pero para que ustedes tengan bien el concepto de qué es una regularizadora. Fíjense, el día que yo tenga que exponer esta cuenta de activo, llega el momento de exponer y voy a decir, documentos a cobrar, 20.000. ¿Sí? Pero esos documentos tienen intereses no devengados por 2. Entonces, en realidad, el total a cobrar, ¿cuánto va a ser? 18. Y esto es lo que me está regularizando el importe de este activo, la cuenta regularizadora. Y lo mismo va a pasar con el pasivo. Documentos a pagar, 20.000. Intereses por la financiación que me cobran, 2.000. Total a pagar, 18. ¿Sí? Cuando tengo que mostrar cuánto es de la compra o de la venta original y cuánto es por la financiación. ¿Se entendió eso, chicos? Sí. ¿De dónde surgen las regularizadoras? Bien. Después vamos a verlo más adelante con otros ejemplos. Entonces, fíjense, ¿cómo funcionan? Y es lo que les estaba explicando recién. Se deduce o adiciona, se suma o se resta, según el caso, a una cuenta patrimonial principal. La regularizadora integra la cuenta principal que regulariza. No se concibe por sí sola. Ambas cuentas son necesarias para una mejor medición de una partida. ¿Qué significa este punto 2? Es que no puede existir una regularizadora sin que exista una cuenta que le haya dado origen. ¿Sí? Siempre que hay en la contabilidad una regularizadora, es porque hay una cuenta a la que regulariza. Por lo tanto, cuando esa cuenta que le dio origen hay que cancelarla por X motivo, también hay que cancelar a la cuenta regularizadora. O sea, no puede quedar en la contabilidad una cuenta regularizadora si la cuenta que le dio origen ya se canceló. Tienen que cancelarse ambas en el mismo, o sea, cuando se cancela una, se tiene que cancelar la otra. Ambas cuentas son necesarias para una mejor medición de la partida. Y acá es lo que les decía recién, ¿ve? Ninguna cuenta regularizadora puede subsistir sola. Su vida está atada a la existencia de una cuenta principal a la que ajusta. Bien. Estas cuentas, dice, intervienen en la determinación del patrimonio neto. ¿Por qué intervienen? Porque justamente son cuentas patrimoniales. Que tengan saldo distinto es otra cosa,
pero responden al activo y al pasivo. Por lo tanto, si nosotros hacemos aplicación de la ecuación fundamental básica, el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo, obviamente en esa determinación del patrimonio van a estar involucradas las cuentas regularizadoras. ¿Y a dónde se exponen? Se exponen justamente en el estado de situación patrimonial, en el estado de situación, la exposición del balance tiene, como dije el otro día, 4 estados básicos fundamentales. El estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. A su vez, a esos estados hay información complementaria que se los acompaña, que son información que detalla cómo está compuesto cada uno de los rubros de la contabilidad. En ese caso, vamos a explicar que está acompañado, por ejemplo, cuando exponemos el rubro crédito, vamos a decir, el rubro crédito es 1.000.000 de pesos, pero vamos a ir a la información complementaria del rubro crédito y vamos a decir, ese millón está compuesto por documentos a cobrar, deudores por venta, intereses no devengados, es decir, cómo se llegó a la conformación de ese millón. Ahí es donde se exponen las cuentas regularizadoras. ¿Qué tipo de partidas ajustan las cuentas regularizadoras? Dice cualquier partida de la igualdad patrimonial. O sea, ¿por qué? Porque van a depender del activo y del pasivo. Fíjense, ejemplos de activo, intereses no devengados de documentos a cobrar, una PASA, o depreciación acumulada de bienes. Eso lo vamos a ver más adelante. Y en pasivo, intereses no devengados de documentos a pagar, patrimonial del pasivo con saldo deuda. ¿Qué tipo de saldo tienen? Ya lo expliqué. El saldo contrario de la cuenta que le dio origen. ¿Cómo hacen el ajuste en la partida principal? Restando. Dice, ya que el saldo es contrario a la cuenta. En este caso, el ejemplo lo hace con una depreciación de un rodado. Entonces, fíjense, el rodado, saldo deudor, porque es un activo, 1.000.000 de pesos. La depreciación acumulada, que es el gasto que va teniendo el rodado con el pasar del tiempo, 200.000. Se le resta, quiere decir que este rodado, contablemente o valor libros, tiene un valor de 800.000 pesos. Eso quiere decir que va regularizando el saldo. Bien, hasta ahí vamos. Por lo menos el concepto general de regularizadoras quedó. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. A ver, que ahí me mandó Luciana. Sí, acá tengo el cronograma. A ver. Sería el parcial, acá tenemos que el día, a ver, el 5, el jueves 5, ustedes estarían dando el práctico 8 y 9. El día 12, el jueves 12, estarían dando el práctico 10 y 11, que se los va a hacer llegar Luciana, y el 19 es el parcial. El 19. ¿Sí? Vayan anotando. Espero que para el 19 ya tengamos la posibilidad de ir y no seguir con esta virtualidad. Me dijeron que inauguran este viernes. ¿Ustedes saben algo? Sí, así había dicho Trinidad. ¿Cómo? Así había dicho Trinidad, que el viernes se inauguraba. Bueno, ojalá. Bueno, Una consulta, ¿el parcial es solamente práctico o también a desarrollar? no, es práctico, el parcial es práctico. A lo mejor puede haber algunas preguntitas tipo múltiple choice para responder, pero, o sea, que no sé para que ustedes desarrollen, sino para que hagan una cruz en un múltiple choice, pero preguntas muy básicas de teoría, o sea, cuáles son los elementos de una ecuación contable, qué tipo de saldo tiene un activo, por dónde aumentan los pasivos, o sea, esas preguntas básicas de la primera parte, no mucho más, ¿sí? Okay. Y el parcial va a ser una operación de compra, una operación de ventas, uno que tenga devolución de alguna de las dos, que haya comprado un rodado, que lo haya pagado con un documento, o sea, son operaciones de compras y de ventas
va a haber con intereses, que es lo que van a ver con Luciana, y con diferentes formas de pagar o de cobrar, ya sea en efectivo, con banco, con documentos, ese tipo de cosas. Bueno, vamos a hacer en estos 10 minutos que nos queda de esta primera parte, lo que sería el criterio de devengado, que es lo que tenemos que tener en cuenta para empezar a hablar del tema que sigue. Cuando yo les di las primeras clases, allá por el ingreso, les dije que devengado era uno de los criterios más utilizados en la contabilidad. Hay dos criterios básicos: el criterio de devengado y el criterio de percibido. Como bien la palabra lo dice, criterio de percibido. ¿Qué es percibido? Percibir, tomar algo. Entonces decimos, aplicamos el criterio del percibido para el cobro o el pago. Cobré, lo anoté. Pagué, lo anoté. Ese anotar significa registrar. Ese es el criterio del percibido. Cada vez que cobro o cada vez que pago, registro en los, hago registraciones contables en los libros, de lo que cobré y de lo que pagué. Pero ahora el criterio del devengado, que es distinto, el criterio de devengado no habla de cobro o de pago, o sea, del acto propiamente dicho. Habla de imputar resultados al periodo que corresponda. Fíjense que dice, establece que todo hecho económico debe registrarse en el ejercicio que le corresponda, independientemente del momento en que se efectúe el ingreso o egresos de fondo relacionado con ellos. Pero, ¿cómo sabemos en qué ejercicio corresponde registrar el hecho económico? Para ello no debemos valer de otro concepto, que es el de realizado, que nos indica cuándo la operación que los origina queda perfeccionada. Entonces, en síntesis, ¿qué dice el criterio de devengado? Si hay resultado, o sea, cada vez que hay que devengar, es porque en ese asiento de devengamiento va a aparecer una cuenta de resultados. Una cuenta de resultados que hay una variación cuantitativa del patrimonio. ¿Pero qué dice el criterio? Todo hecho económico debe registrarse en el periodo que corresponda. Pero no pensemos si lo cobramos o lo pagamos. Se dio. Entonces, si se dio, se registra. ¿Sí? Fíjense que es distinto al percibido. El percibido es cobré y pagué y registro. Acá es otra cosa. Criterio de devengado es, el hecho ocurrió. Por lo tanto, lo registro. Después veo si lo cobro o si lo pago. Por eso dice, con independencia del momento en que se efectúe el ingreso o egreso de fondos. Entonces vamos a un ejemplo clásico. Vamos al kiosco que yo les dije el otro día. Tengo un kiosco. Viene mi vecino y me dice, escúchame, sálvame. Dame 10 coca, no sé, y 8 sándwiches. Que necesito, le llegó gente, 10 cocas y 8 sándwiches. Yo les hago una pregunta. Y le dice, anótamelo. Yo les pregunto a ustedes, y pongan los micrófonos, así charlamos. ¿El kiosquero, por esa venta, ganó? Ahora no. En ese momento no. A ver. Sí, porque vendió la mercadería. A ver. Les hago una pregunta y piensen en el criterio. Vamos de vuelta. Ay, me dio ganas de estornudar. No tengo el sol para mirar. Voy al kiosquero y le digo, escúchame, Juan, dame 10 coca, 8 sándwiches y después te los pago. ¿Sí?
Yo les pregunté, ¿el kiosquero en ese momento ganó? No lo percibió. No lo percibió. Ahí me dice, Francisco, ¿vos sos el que estaba sentado delante todos los otros días? Sí, Ah, para empezar a ubicarlos. No los Pero percibió. la mercadería ya no la tiene. La mercadería ya no la tiene. Pero ahí vamos al hecho de lo que me dijo Francisco. No los percibió. Y fíjense lo que dice el criterio de devengado, chicos. claro, hay que anotarlo igual ahí. Imputar Claro. el hecho económico en el ejercicio que corresponda, independiente del momento en que se efectúe el ingreso o egreso de fondo. Es decir, el kiosquero no cobró, pero vendió, Sí, sí. Entonces, eso va de la mano con el criterio de realizado, que me dice cuándo queda perfeccionado el hecho. Y yo les pregunto, ¿la venta quedó perfeccionada? sí, Sí, él vendió, él ya ganó. El resultado de la venta lo tiene que registrar. El resultado positivo de ganar. Esa diferencia que yo les hacía en el pizarrón el otro día de venta menos costo, él eso lo tiene que registrar. Las ventas se registran en el periodo en que se dan. Que después las cobre es otra cosa. Pero el ganar ganó. Después, mañana, viene Juan y te dice, ¿cuánto te debo? Y me debes, no sé, 5.000 pesos. Bueno, y le paga. Ahí aplica criterio de percibido. Pero cuando vendió, aplica criterio de devengado. Vamos a un ejemplo. Ah, pero ahora se me va a cortar. Vamos a hacer una cosa, vamos a cortar. Así arranco directamente con un ejemplo práctico y les explico devengado ahí. ¿Sí? bueno. Listo. Ok.